Bueno, como siempre, les aviso que vamos a grabar, así de paso esto queda para que otros lo puedan ver también. Y aprovecho entonces, bueno, para presentarlo a Julián. Julián Rodríguez es estudiante nuestro de la Facultad de Ingeniería de la UBA, de Ingeniería Industrial, y ya hace un tiempo que está cursando en Saint-Gall-sur-Pélec, que tiene su campus principal ahí en el plató de Paris-Saclay, cerca de Gif-sur-Yvette, por eso a veces se lo llama de una manera, a veces de otra. Y bueno, lo importante es poder compartir con él su experiencia, que a diferencia de Tomás y Tobías el otro día, Tomás y Tobías ya habían terminado, en cambio Julián todavía está en la mitad de la cursada de los 2 años, pero ¿vos hiciste el año en Césure, Julián? No porque para los doble diploma en principio como que eso no está disponible porque te alarga, digamos, un año la experiencia, digamos. Claro. Así que no, en mi caso yo, bueno, después les voy a contar, pero yo hice segundo y tercer año. Estoy haciendo, o sea, ya hice el segundo, completé el segundo año y ahora tengo el tercer año que es especialización más pasantía. Pero yo había preparado una pequeña presentación, si quieren que les comparta. Sí, si querés esperamos 2, 3 minutos más. Tal vez podemos aprovechar si Joaquín y Tomás tienen alguna pregunta en particular. Dale. Podemos aprovechar para ir charlando de ese tema. Mira, ves, ahí Sebastián se está uniendo. Sí, compartí algunos por ahí si se querían sumar, que conocidos míos, por ahí Ah, mira, por ahí no estrictamente que lo vayan a hacer, pero les interesa por ahí de todas maneras, así que claro, está bien. por ahí se suma alguno, sí. Eh, sí, tal vez lo interesante respecto de la experiencia porque el martes, eh, Tomás, ¿qué fue? El martes la charla con Tobías y Con Tobías Liaudat, ¿no? Sí, Sí, fue el martes, ¿no? Bueno, sí. ya viste esto de No, la se me pasa pandemia. todo. Sí, Sí, un viste, continuo. sí. Pero esta semana justamente tuvimos la charla con ellos, y también la diferencia con la charla de ellos es que vos podés hablar un poco más de la École de Saint-Gall-sur-Pélec porque todavía no pudimos armar una charla. Estoy esperando que Marisol vuelva de sus vacaciones. Sí, yo armé una presentación les voy a presentar todo de la ECOL, al menos lo más elemental, como para que Ajá, tengan una idea. Así que sí, eso lo vamos a charlar y bueno, después preguntamos. fenómeno. Dame un segundo Sí, y si quieren ya empiezo a compartir. sí, sí, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta antes, Sí, obvio. Joaquín? ¿Vos sos becado de Eiffel? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces empiezo nomás. Sí, sí, deberías poder presentar sin problema. Eh, bueno, supongo que ahí se está cargando mi pantalla. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces hoy les voy a presentar un poco, vamos a hablar un poco sobre la experiencia de doble diploma, mi propia experiencia personal y un poco lo que sé de otros estudiantes internacionales que la comparten conmigo. En particular, yo estoy haciéndolo entre las universidades, obviamente la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería y Central Supélec en Francia. Un poco lo que les voy a contar hoy va a ser, por un lado, un poco mi presentación personal, mi background de cómo llegué acá, digamos, para que también vean que
por lo menos a mí me pasaba, que creía que esto era imposible, si se quiere, o reservado a una élite inaccesible, y de repente mi background personal puede tener algunas particularidades que otros no tengan, pero tampoco es que soy un niño prodigio, ni mucho menos. Les voy a presentar un poco sobre Central Supelec, un poco lo que tiene que ver con los principales desafíos que yo fui enfrentando y que en general se enfrentan. Y bueno, y después la idea es que me pregunten sin ningún tipo de vergüenza ni limitaciones todo lo que quieran, porque si no, realmente para mí va a ser medio en vano dar esta charla si ustedes no se llevan algo nuevo. Así que empezando, como les decía, mi pasado personal y académico. Yo, bueno, soy argentino, nací en General Roca, una ciudad chiquita de Río Negro. Eh, Hice una formación secundaria, un bachiller comercial. La verdad que un buen nivel educativo para el interior del país, pero tampoco es que fui a una de las mejores escuelas o secundarias del país, ni mucho menos. Como destacable, si se quiere, desde los 5 años estudio inglés, con lo cual, bueno, de alguna manera estaba expuesto a un idioma, a aprenderlo en simultáneo con el español, porque a los 5 o 6 años estás empezando a escribir y leer en español, y bueno, también estaba empezando a escribir y leer en inglés, con lo cual eso sí fue digamos, un antecedente interesante. En cuanto a mi carrera en FIUBA, como Marcelo dijo antes, pero bueno, por si alguno no se había unido todavía, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Un poco, bueno, para destacar que en 2019, cuando comencé la beca, estaba posicionado como quinto mejor promedio de la carrera, y al momento de irme me quedaban 14 materias, es decir, más o menos un año y medio de carrera. Eh, Luego, otro aspecto interesante que yo encuentro que me sumó para animarme a hacer esto, y que siempre me suma, es que cuando yo iba a la secundaria hice un intercambio cultural en el que viví un año y fui a la escuela secundaria durante un año en Noruega. Eh, Fue una iniciativa propia que me interesó, y bueno, a los 15 años me fui, cumplí 16 estando allá, y luego volví, terminé la secundaria en Argentina y me mudé a Buenos Aires para comenzar el ciclo básico común. Y algo que quiero destacar y que voy a destacar después para que no tengan miedo y para que no sea una limitación para ustedes, es que mis conocimientos de noruego antes de irme a Noruega eran nulos. No hablaba una palabra, obviamente, porque es un idioma rarísimo, y en los 11 meses que viví ahí lo aprendí, me pude comunicar perfectamente, y al día de hoy vuelvo a Noruega todo el tiempo y tengo amigos y hablamos en noruego, digamos, es una cuestión que surge muy naturalmente cuando uno vive en otro país, se integra a las actividades del día a día en otro país, y, y bueno, se ve forzado a aprenderlo. Con lo cual, con lo que quiero decir con esto es que tampoco tengan mayores temores respecto del idioma, se aprende. Y más si yo aprendí noruego, que es bastante particular. En cuanto a Francia, digamos, la verdad es que yo no tenía en el horizonte la idea de irme a Francia o de venir a Francia, digamos, con lo cual nuevamente mi preparación prepartida implicaba que sabía cero francés, cero, ni una palabra, al momento de subirme al avión, digamos, no al momento de la convocatoria, ni mucho menos, sino que incluso al momento de subirme al avión sabía cero francés.
y hasta ahora estuve, digamos, un año porque me vine en agosto, pero solo pude estar, digamos, en Francia 7 meses porque después me volví a Argentina durante los últimos 4 o 5 meses por el tema de la pandemia, con lo cual yo en 6, 7 meses aprendí francés nuevamente de cero y me comunico perfectamente, puedo cursar las materias y entender, puedo darme a entender, puedo ir al supermercado, puedo hacer trámites, puedo hablar por teléfono, puedo pasar una noche con amigos y me puedo expresar perfectamente, con lo cual, nuevamente, para que lo tengan en claro, si no saben francés, no se vuelvan locos, lo van a aprender porque van a estar en un ambiente en el que se habla todo el tiempo francés y no te queda otra. Y si saben francés, excelente, va a ser una ventaja, obviamente, pero también se van a enfrentar a no entender nada porque la gente habla rápido, porque la gente tiene acentos, porque la gente usa palabras del día a día que no, digamos, que uno no conoce. Así que incluso sabiendo francés van a tener sus problemas inicialmente, pero va a salir. Con lo cual el idioma yo no lo considero que sea lo peor o lo más difícil. Es un obstáculo, pero se supera. Y bueno, el tema del doble diploma en Francia para mí fue una oportunidad bastante inesperada. Yo como ya me había ido de intercambio en la secundaria, obviamente tenía una cierta idea de una carrera internacional, pero la verdad es que en FIUBA había considerado hacer un intercambio común y corriente de un semestre. De hecho, fue una charla que dio Marcelo al respecto y mencionó el tema del doble diploma y yo pensé, wow, qué buena onda, pero realmente no era algo que estuviese en el horizonte, con lo cual tampoco es que me preparé particularmente. Pero bueno, sí cabe destacar que a mí siempre me interesó un poco y por eso también a los 15 años me surgió la duda y me fui a Noruega y después también fue todo un mundo mudarme de una ciudad chiquita en el interior del país a Buenos Aires, así que siempre tuve un poco esta curiosidad y eso, bueno, me impulsó un poco a hacerlo. En cuanto a la presentación de la ECOL, en particular, como les dije, yo voy a Central Supélec. Es una de las grandes écoles de ingeniería de Francia. Es bastante reciente, digamos, porque en realidad es la fusión de École Centrale Paris y Supélec. École Centrale Paris es una école históricamente orientada hacia un perfil generalista, de management, una especie de ingeniería industrial en Argentina. Y Supélec, contrariamente, era una école más orientada hacia ingeniería electrónica, electricista, automatización, control y demás. Históricamente, Central ocupaba la segunda posición en el ranking, digamos, de mejores écoles de ingenierías de Francia y Supélec el tercer puesto. Y bueno, decidieron hacer una fusión, dieron lugar justamente a Central Supélec y un poco la idea es eh, ganar un poco de peso en número de alumnos, en número de investigadores, de trabajos que se presentan, de doctorandos, de gente que está haciendo maestrías, de laboratorios y demás. Simplemente ganar un poco de peso como de repente tiene UBA en Argentina, que tiene muchas facultades, muchos alumnos, muchos trabajos y demás. En cambio acá, al ser la SECOL particulares de ingeniería, de repente son menos numerosas. Esta fusión entonces posiciona a Central Supélec en el segundo puesto de las mejores escuelas de ingeniería en Francia, justo detrás de Polytechnique, que es considerada la mejor, que está acá muy cerca en el campus, del campus, y que realmente
decir que es la segunda o la primera es prácticamente lo mismo porque, por ejemplo, Polytechnique tiene un plus de reputación porque es una escuela de origen militar. Entonces, de repente, los graduados de Polytechnique salen con un rango militar. Entonces, son, digamos, cuestiones mínimas, pero básicamente Centrale Supélec está en la élite de las écoles de ingeniería de Francia. Haciendo el doble diploma, el título que a uno le otorgan es el Diplôme d'ingénieur, que en Francia lo dan solo las grandes écoles de ingeniería, y que recientemente fue equiparado a lo que en Estados Unidos, por ejemplo, se conoce como el Master of Science in Engineering, que es básicamente el máximo galardón que uno puede obtener en Estados Unidos. Con lo cual este título te permite, obviamente, ejercer en Francia, ejercer en toda Europa, o ser reconocido, digamos, en toda Europa, y si uno decide irse a Estados Unidos, por ejemplo, sería considerado, como les contaba antes, un Master of Science in Engineering. Luego, lo que uno puede ver es qué tipo de doble diploma hace uno. Como les puse acá, tenés el doble diploma 1+2 o el doble diploma 2+3. Doble diploma 1+2 es básicamente hacer el primer año del ciclo superior y el segundo año. El primer año es un año muy cargado de ciencias básicas, mucho nivel de matemática, estadística, física y demás cuestiones. Y el segundo año ya es una formación un poco más generalista. Y contrariamente, el doble diploma 2+3, arrancás en este año un poco ya más generalista, con formación en economía, en ciertas ciencias básicas también, obviamente, pero después, ya te digo, ya les digo, tenés una orientación un poco más amplia, no tan aplicada a las ciencias básicas. Y el tercer año es un año de especialización. El año de especialización tenés diversas orientaciones que podés elegir. No sé, hay desde Computer Science, cosas para ingenieros civiles y construcción, cosas para digamos, orientaciones y especializaciones de energía, de diseño, de biotecnología, de incluso ingeniería aplicada a la medicina, y siempre, digamos, por la tradición de Central Paris, orientada al management, al ingeniero generalista, al ingeniero que de repente está en la concepción de la estrategia del establecimiento en el que trabaja, y demás. Y algo interesante para destacar es que Centrale Supélec, al ser obviamente la segunda mejor école de Francia, es súper selectiva y más o menos cada año aplican unos 1000 alumnos y solo seleccionan a 900. Con lo cual, para nosotros que de repente no estamos en el sistema francés y entramos un poco como por la ventana, digamos, es una muestra de la exclusividad de Central. Y de hecho, a título personal, no sé, por ejemplo, recientemente fui a comprar algo a un negocio y a raíz de mi acento obvio cuando hablo francés, terminé hablando con el vendedor y me preguntó qué hacía acá. Le dije que estudiaba en Central y me dijo, oh, monsieur, perdón, disculpe. O sea, es todo un estatus. Para mí, realmente no sé muy bien de dónde sale, no lo entiendo muy bien, pero bueno, es una muestra de que la sociedad francesa y en el país, realmente estudiar en una de estas écoles es lo top, digamos. Y bueno, un poco hablando de eso, Centrale Supélec forma parte de la Université Paris-Saclay. Es decir, es como, no es lo mismo, pero digamos como así como FIUBA forma parte de la UBA, Central forma parte de la Université Paris-Saclay. Y para que tengan una idea, recientemente salió el ranking 2020 el ranking Shanghai, que posiciona a las universidades del mundo. Y la Universidad de Paris-Saclay salió en el puesto número 14. Como ven ahí en la imagen, de repente tenés nombres que para nosotros son
para nosotros, para todo el mundo, son un símbolo de excelencia académica. Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge y demás. Y entre esas está la Universidad de Paris-Saclay. Así que, de nuevo, es para que tengan una idea del prestigio y de la buena consideración que se tiene de estas universidades. Y bueno, otro aspecto a destacar es que el clúster o digamos toda esta zona donde está emplazada Central Supélec, la idea es que sea un gran polo científico en donde las universidades técnicas, las empresas más importantes de Francia y los laboratorios de investigación de Francia se vengan todas a esta zona y constituyan, digamos, un polo científico que está considerado por el MIT entre uno de los 8 polos más innovadores del mundo. Entonces, la idea es un poco generar una sinergia y replicar un poco el modelo de Silicon Valley de repente en Estados Unidos o una cuestión así. Entonces, otro aspecto para ver la importancia de esta école y de la universidad. Otro de los aspectos que de repente puede interesarles mucho es la integración de Central con empresas de primera línea, tanto francesas como de todo el mundo. Ahí les puse una foto no la saqué de Google, sino que realmente son algunas de las empresas que son socios de Central. Y hay muchísimas más y las que se les ocurran pueden buscarlas y seguro va a haber opciones. Además, como es una de las escuelas más prestigiosas de Francia, los salarios de pasantías y demás están estipulados ya en función de la universidad o de la école de la que uno venga, con lo cual son salarios altos, o por lo menos encima de la media. Y lo bueno que tiene es que hay posibilidades de pasantías durante prácticamente todo el doble diploma. Es decir, si uno hace el doble diploma 1 más 2, en el verano, entre el año 1 y el año 2, tenés obligatoriamente, como parte del programa de estudios, una pasantía. Y contrariamente, si uno hace el doble diploma 2 más 3, tenés obligatoriamente una pasantía de fin del diploma que te permite después graduarte. Durante 6 meses trabajas full time en una empresa. Entonces, las pasantías, digamos, si uno hace un doble diploma, van a aparecer, van a estar, con lo cual uno también puede aprovechar estas sociedades con distintas empresas. Y después, obviamente, o sea, yo conozco muchos estudiantes que han hecho de repente doble diploma 1 más 2 y al final del doble diploma, es decir, habiendo terminado, eligen de todas maneras quedarse 6 meses para hacer una pasantía aprovechando los contratos de pasantía de Central. Entonces, desde el punto de vista de la inserción laboral y de tener una experiencia en el exterior y demás, tanto en Francia como en cualquier lugar del mundo, de repente hay pasantías en Londres, en Escocia, en Singapur, en Hong Kong, en todos lados. Así que desde ese punto de vista también es una gran oportunidad. Y bueno, lo último que les quiero contar un poco de la école es algo que, digamos, a uno un poco cuando recién llega lo choquea, que es la infraestructura, digamos. Este campus es totalmente nuevo, tiene 2 o 3 años y tiene además mucha inversión, mucha plata puesta. Entonces, de repente uno se choquea al ver las aulas, los anfiteatros, los edificios. Y acá les incluí a modo ilustrativo algunas fotos. Es todavía más impresionante que verlo en fotos. Pero, por ejemplo, esta es la entrada del edificio principal, del edificio Eiffel. Todo vidrio, todo el techo está vidriado, muy luminoso,
toda la zona principal del edificio tiene este techo transparente con unos sistemas aparte tecnológicos para evitar filtraciones, para evitar también que se caliente mucho el edificio por el sol, para evitar, digamos, que se genere humedad y demás, muy interesante. Tiene muchos espacios comunes de estudio. Esto es uno de los pisos, digamos, esta parte acá vendría a ser acá arriba, y hay muchos lugares de estudio común. Este es otro de los edificios de la universidad, que está al lado, que tiene todo, realmente también mucha luminosidad, árboles, lugares comunes para sentarse, lugares para estudiar acá. Y también para que vean un poco la magnitud, el anfiteatro principal de la facultad es este, el anfiteatro Michelin, o Michelin, dirían los franceses, que también tiene 3 pantallas, proyectores para que puedan ver todos. Se separa también para que pueda ser utilizado en 3 anfiteatros distintos, y realmente es bastante impresionante cuando uno llega de una universidad como la nuestra, que por ahí está un poco más quedada en lo que es infraestructura. Y bueno, un poco para terminar, los principales desafíos que implican la experiencia. Obviamente, antes les dije, el idioma no es el principal obstáculo, pero, digamos, es un desafío a superar. Uno no se puede comunicar tanto como le gustaría, no puede expresar tanto sus ideas, puede ser también difícil hacer amigos si de repente uno no tiene temas para charlar o no sabe cómo decirlo o lo que sea. Así que el idioma es obviamente un desafío. La cultura también, porque de repente uno no es tan consciente de lo que implica ser argentino o ser francés, pero cuando uno se muda a un lugar y ve esas pequeñas cosas del día a día, que también de repente lo pueden choquear. No sé, por ejemplo, no sé, las fiestas, por ejemplo, Navidad, acá de repente es muy familiar y a las 12 la gente come en su casa y a las 12 brinda y se va a dormir, y de repente en Argentina las fiestas empiezan a las 12 cuando uno brinda y sabe que sale con amigos y que hay fiesta o lo que sea, y así muchas otras cosas. Y después lo que para mí es común y que realmente representa como el core principal de dificultades o de desafíos es el alejarse de lo que uno conoce. Porque ustedes, si están acá, seguramente les va muy bien en FIUA, entonces ya saben cuánto estudiar y cuánto no, saben para qué materias estudiar y para cuáles no, saben de dónde estudiar, tienen los resúmenes de un amigo, tienen los parciales de una página, digamos, uno conoce cómo es el sistema educativo, lo domina, está cómodo y sabe que es casi una cuestión de tiempo hasta que uno se reciba, y de repente llega acá y encuentra otro plan de estudios, encuentra otro ritmo de actividades, no sé, de repente yo curso, por ejemplo, todos los días de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, una pausa en el medio para almorzar, pero es todos los días así. Entonces es difícil, mucho más, digamos, mucha más presencia de cursada, quizás con menos tiempo de estudio en casa, pero de todas maneras es otro ritmo. Los exámenes son distintos, los contenidos son distintos, la red que uno tiene de conocidos es distinta, entonces obviamente eso es un desafío. Después, para los que, digamos, de repente son de Buenos Aires, son porteños y viven con su familia, el alejarse de su familia con un océano de por medio también es una dificultad. Yo en ese sentido tengo un poco la ventaja de que, como soy del interior, ya vivía hacía 5 años lejos de mi familia, pero aún así el saber que uno está a 15 horas de avión y a varios euros de por medio es difícil. Los amigos, de repente, la calidad de las amistades que uno tiene
que formó a lo largo de toda su vida o de toda su carrera o lo que sea, acá quizás no las lográs tener o al principio se complica. Y bueno, obviamente si uno está de novio, está en una relación o lo que sea, también es un desafío el decir, bueno, vamos a seguir, cómo hacemos para que esto sea lo mejor para los dos y demás. Así que eso desde digamos, el ámbito más íntimo, más personal. Y una advertencia que yo le he hecho a otros estudiantes que de repente han estado interesados de venir a Central es que yo, por ejemplo, venía con la idea de voy a estudiar en París y la verdad es que el campus está alejado de París. Está como unos 20 kilómetros de París. Digamos, está un colectivo y un tren de distancia. Entonces, de repente son 45 minutos, una hora a París. Las visitas a París son generalmente durante el fin de semana. Si uno quiere salir a la noche, de repente se complica volver al campus porque el último colectivo pasa a las 12:05. Entonces, adaptarse al campus es difícil, está bastante aislado, toda la zona está en construcción, entonces de repente es bastante desértico, medio gris y demás. Entonces, este lugar quizás en 5 o 10 años va a ser una maravilla porque aparte los edificios que están haciendo son todos de una infraestructura impresionante y una arquitectura moderna y demás, pero actualmente, digamos, es un desafío. Y la vida se resume un poco a vivir en el campus y eso también tiene sus problemas porque de repente los franceses que son de París el fin de semana se van a sus casas y demás. Entonces, es un desafío, no es menor, digamos, a mí me gusta mencionarlo porque yo no lo sabía y creía realmente que iba a estudiar en París o que, digamos, yo sabía que no estaba en el centro de París, pero me imaginaba realmente otra cosa, mayor conexión y demás, y realmente el campus en este momento está bastante aislado. Entonces, es un desafío, implica que uno se tiene que esforzar, tiene que ser proactivo para salir de acá, porque si no también se vuelve bastante triste, la verdad, porque los inviernos europeos son difíciles, poca luz, frío y demás. Entonces, es un desafío que no es menor. Pero bueno, la parte de lo que está del otro lado, que acá lo pueden ver un poco en esta imagen que elegí, es que uno al principio cuando llega no sabe muy bien dónde está, no sabe cómo enfrentarlo y demás, y después realmente es un proceso en el que uno va evolucionando, va encontrándole la forma, y después realmente el salto de calidad personal que uno tiene de adaptabilidad, de flexibilidad, de aprender un nuevo idioma, de empezar a darse cuenta 6, 7 meses después que tiene amigos nuevos, que conoce una ciudad nueva, que conoce zonas nuevas. Realmente es muy, muy enriquecedor. Y, y más allá de los contenidos propios de académicos, digamos, que se puedan aprender en otra universidad, que en muchos casos son quizás más avanzados, lo principal es, en mi opinión y por las dos experiencias internacionales que tuve, es el crecimiento personal. Uno se vuelve más tolerante, más abierto a hacer nuevas amistades, uno se sobrepone a desafíos y uno obviamente se encuentra muchas veces en las que no puede ni darse a entender diciendo, ¿qué hago acá? Yo tenía la vida acomodada en Buenos Aires o en donde sea, y me vine a la Boca del Lobo y es un fin de semana y estoy solo o lo que sea, digamos, o no entiendo nada o me siento un inútil en la facultad y de repente uno le iba muy bien en FIUBA. Entonces, sobreponerse a esos desafíos lleva un tiempo, digamos, pero cuando sucede, digamos, uno capitaliza y hace un salto realmente de calidad eh, muy interesante. Entonces, eso es la parte positiva de estos desafíos que seguramente algunos de ustedes puedan encontrar. Acá nada, les dejo un poco mi contacto.
por si me quieren mandar un WhatsApp o un mail, o si me quieren agregar a LinkedIn, digamos, actualmente no les prometo contenido de demasiada calidad ni nada súper interesante, pero de repente muchas de estas experiencias se tratan también de hacer un poco de networking y de conocer gente, y quizás el día de mañana ustedes sean los próximos Mark Zuckerberg o, no sé, Jeff Bezos, o yo, quizás, ojalá, no sé. Entonces, de repente ustedes me puedan decir, che, ¿te acordás de mí? Soy una persona preparada, qué sé yo, y yo puedo de repente ser una oportunidad para ustedes. O al revés, ustedes pueden ser seguramente una oportunidad para mí o para un conocido mío. Entonces, si quieren como permanecer en contacto conmigo y que en general estemos en contacto, acá les dejo un poco la forma de contactarme. No sé, no les prometo que les voy a contestar inmediatamente, pero me gusta ayudar, así que en lo posible lo voy a hacer. No los voy a dejar colgados, y si los dejo colgados, les voy a responder alguna vez. He contestado mensajes de gente preguntándome cosas 2 meses después, pero lo he hecho, así que les voy a contestar. Y bueno, eso es más o menos lo que tenía para contarles a priori. Y como les dije antes, por favor pregunten de todo, porque sería clave para que esto les sume y no haya sido media hora, 40 minutos de delirio. Así que nada, preguntas, y voy a dejar de compartir la pantalla y podemos charlar. Hola, ¿qué tal? Joaquín, de vuelta. A ver, pongo la cámara. Sí, sí, si querés, si no, no, bueno, como quieras, pero... Tengo una consulta. Todo lo que varias escuelas tienen, o sea, las que tenemos acuerdo con doble diploma tienen, no se paga nada de la escolaridad. ¿Ahí en San Juan se paga algo o y No, algunas piden algo? no, digamos, quizás Marcelo me puede corregir, pero en principio los acuerdos que hay, como nosotros en FIUA no pagamos matrícula ni escolaridad, digamos, las universidades estas son todas en principio gratuitas en cuanto a la escolaridad. Y después, a punto y aparte, que me olvidé de mencionarles en la charla, yo apliqué en mi caso a la beca Eiffel, y bueno, tuve la fortuna de ganarla. Así que en ese sentido también es digamos, es una seguridad terrible, sobre todo teniendo en cuenta la, la dificultad, digamos, de la situación económica que de repente puede atravesar Argentina. Así que si uno está en una buena condición en cuanto al ranking relativo que uno pueda tener en la carrera, y uno tiene la oportunidad de ganar la Eiffel, vas a tener una tranquilidad absoluta en cuanto a cubrir tus gastos e incluso de repente ahorrar. Así que sí, eso en cuanto al económico. Perfecto. Y, o sea, ¿cuánto estimás que es más o menos lo que necesitas por mes de vida? Mirá, la verdad es que depende un poco de tu estilo de vida, obviamente, Sí, sí. pero digamos, Francia es un país caro, de los países de Europa es caro, París es caro. Si uno vive en el campus, por ejemplo, como vivo acá, eh, digamos, el alquiler mensual son en principio unos 450 euros por mes, pero uno puede aplicar a la CAF, que es un subsidio a la vivienda de los estudiantes, eh, y en general terminan siendo unos 250 euros de alquiler. Y después para comida, digamos, si uno va al supermercado y compra para cocinar y demás, eh, yo creo que necesitas unos 400 euros por mes. Así que yo diría que
digamos, el mínimo absoluto, digamos, son unos 650 euros, 700, porque de repente tenés la tarjeta, digamos, la sube, digamos, para ir, si uno va a la ciudad o para ir al propio supermercado y demás, el abono del celular y demás cuestiones. Así que el mínimo absoluto yo diría que son unos 650, 700 euros. Y creo que lo recomendado es 800, por lo que digamos, los números que en general recomiendan desde digamos, las propias universidades. O sea, para los estudiantes que vengan de intercambio necesitan más o menos unos 800 euros por mes. Eso es. Ok, perfecto. Y bueno, obviamente, para arriba podés ir siempre. Si querés gastar 2.000 por mes y los tenés, los podés gastar. Perfecto, gracias. Había un par de preguntas por el chat. ¿Cómo es el lugar donde vivís? ¿Tenés compañero de cuarto y pagás alojamiento? Bueno, donde vivimos es digamos, yo enfrente, literalmente enfrente, acá por la ventana, veo la facultad, el edificio principal de la facultad, así que tardo 2 minutos en ir caminando. Es todo un gran complejo de habitaciones y departamentos, y hay distintas como ofertas, digamos, distintas modalidades. Uno puede vivir en una habitación individual con baño y cocina, digamos, con una cocina propia, de unos 20 metros más o menos, unos 20 metros cuadrados. Después hay opciones para vivir en conjunto, entonces hay de repente más tipo departamentos con 2 o 3 piezas individuales o cuartos individuales y cocina más baño. Así que hay como distintas opciones. Yo por lo pronto cuando me vine el año pasado tenía un poco de temor sobre con quién vivir y demás porque no conocía a nadie, así que estoy en un departamento individual. Pero bueno, un poco ahora que tengo más conocidos y demás, la idea es por ahí mudarse en conjunto con algunos compañeros, como para que también sea más llevadero y más feliz la estancia. Y bueno, el alojamiento sí, más o menos ¿cómo es? Con subsidios y ayudas que te da el Estado francés, son más o menos unos 250 euros, y si no, son unos 400 euros más o menos. No sé qué otras preguntas hay. ¿Qué tal, Julián? Yo te quería consultar, ¿tuviste que hacer un examen de admisión? Mirá, mi caso particular creo que fue justamente bastante particular, porque cuando yo me presenté, FIUBA y Central acababan de firmar como el acuerdo de doble diploma, entonces un poco yo sentía que había un poco de necesidad, digamos, o de ganas de encontrar rápidamente como algunos alumnos que estuvieran interesados en hacerlo, como para efectivizarlo, y es una percepción personal que tuve, que eso me facilitó bastante el venir. Y no tuve examen de ingreso, sino que la candidatura es estrictamente digamos, por dossier, o sea, como un file de, no sé, tu CV, tus notas, tu ranking relativo en la carrera. Y bueno, después un documento que es muy importante, como no hay entrevistas presenciales, es un poco tus motivaciones personales, tu proyecto personal y profesional. Entonces tenés que redactar un documento de máximo de 3 carillas, en el que un poco te das a conocer, digamos, por qué crees que sos un buen candidato, cuál es tu proyecto profesional, qué tenés para aportar a Central y también a la vuelta cuando vuelvas a tu país, qué te motiva, porque realmente,
no sé, no es para todos. Yo cuando me vine había varios otros compañeros que de repente hasta estaban rankeados mejor que yo, que sabían francés, y digamos, otras cuestiones que de repente puedan ser favorables a priori para ellos, y después decidieron no venir, o no les interesó en absoluto, o sea, dijeron que no de una. Entonces, realmente yo en ese proyecto profesional, cuando lo escribí, me pregunté mucho como por qué lo quería, y es básicamente eso, digamos, ¿por qué querés hacer esto que de repente no es para todos? Y es básicamente eso. Entonces, en síntesis, no tuve examen de ingreso, la candidatura es pura y exclusivamente por antecedentes y por esta carta o por este documento motivacional, pero no les garantizo que ustedes en un futuro no vayan a tener examen de ingreso, porque un poco la universidad está empezando ya a tener más tracción, como vieron, ya está rankeada, digamos, ya empieza a tener más presencia, y demás cuestiones. Entonces, no sé si la forma va a seguir siendo así o si van a pasar alguna especie de examen. En principio eso se los podrá responder más adelante cuando tengan una charla con la propia facultad, con Marisol, que es la encargada de las movilidades digamos, o sea, las movilidades de ingreso, pero por lo pronto no hay examen. Que entre comillas, o entre paréntesis, es una buena y una mala noticia, digamos, porque de repente si uno te hace un examen de ingreso, sabe más o menos qué es lo que piden. Y de repente yo acá llegué y no tenía ni idea de cuál era el nivel, y realmente los franceses en particular, o el sistema educativo francés, es muy, muy duro en cuanto a matemáticas y ciencias duras. Entonces, es difícil, digamos, esa parte. O sea, de repente tenés materias que vos decís, bueno, economía, tal cosa, va a ser interesante, va a ser más aplicado, y de repente tenés análisis de funciones y demás, que de repente a esta altura de la carrera uno ya perdió un poco la costumbre en FIUA. Y después, no sé, de repente mi experiencia personal, pero con materias, por ejemplo, como optimización, que yo en FIUA ya había hecho investigación operativa y leí un poco el programa de la materia y dije, bueno, va a ser más o menos similar. También fue realmente análisis de funciones y el diseño matemático detrás digamos, de los problemas de optimización, que es una rama de la matemática bastante complicada y compleja. Pero lo que sí hay que destacar es que, a pesar de que los contenidos son probablemente más difíciles y de mayor nivel que en FIUBA, los contenidos, la aprobación no es tan difícil como FIUBA, digamos. Uno va sumando puntos por trabajos, por presentaciones y demás. En los propios exámenes de repente se termina más o menos nivelando, así que el porcentaje de desaprobación no es particularmente alto, como de repente en FIUBA a mí me ha pasado de ir a exámenes finales que apruebe 1 de 100 o ninguno, digamos. Acá no suele pasar eso, no se suele ver. Y si pasa, en general, lo tratan de nivelar, porque también consideran que, bueno, en algún punto han fallado ellos también como profesores, porque, digamos, no es común que de 100 personas que son dedicadas y que estudian una carrera como ingeniería no apruebe ninguna. Entonces, acá eso se considera un poco más. Así que el nivel es alto, pero la aprobación es bastante accesible. Al menos como para zafar, digamos. Las notas altas, como en todos lados, están reservadas a los que más trabajen y digamos, a los que tienen ese plus, como hay en todos lados, alguien que es brillante. ¿Más preguntas? Yo te quería hacer una consulta, Juli. Sí. Bueno, antes que nada, buenísima la presentación, la verdad que felicitaciones.
Y te quería consultar, ¿el doble diploma que estás haciendo tiene el mismo peso que si yo, por ejemplo, termino acá en FIUBA y voy para allá y hago un máster? ¿Estaríamos como igual? ¿Sería la misma jerarquía? En realidad, bueno, los sistemas, ya, yo no soy especialista, pero los sistemas educativos como que son un poco distintos. En principio, el diploma que vos obtenés acá es equivalente al diploma que vos obtenés en FIUBA. Digamos, es el equivalente. Pero tiene la particularidad de que en principio, puede ser que me equivoque, pero en principio el de FIUBA de repente pueda no ser tan reconocido no sé, de repente en Estados Unidos, y en cambio un título de acá, como todo el espacio europeo está homologado en los títulos que entrega, va a tener la aceptación en toda Europa, la aceptación en Australia y Nueva Zelanda, que también adhieren al mismo, digamos, al mismo frame, al mismo marco regulatorio de los títulos. Y además, lo que para mí es más destacable es que recientemente el título del diploma de ingeniero que te dan acá ha sido avalado en Estados Unidos como el Master of Science in Engineering, que es el máximo que vos podés obtener en las universidades de Estados Unidos. Entonces, de repente eso te da buenas perspectivas. Pero lo que sí, un máster como uno podría hacer si termina FIUBA y se va a hacer un máster afuera, de repente eso me da la impresión, sin ser especialista, que es más como posgrado, digamos, es el equivalente a un posgrado en Argentina. Como en FIUBA lo hay, digamos, que hay posgrados una vez que uno ya terminó la carrera. O de repente lo que podría ser en un MBA o esas cuestiones. Eh, pero bueno, es un poco como que no son del todo equivalentes los sistemas. Eso es Claro. un poco lo que Y con quiero respecto decir. a lo que es más la especialización que podría llegar a elegir en un máster, el análogo acá en el doble diploma, es como que ustedes tienen varias opciones, ¿no? Dentro, o bastante oferta como para elegir y especializarse un poco en lo que quieren, ¿no? Sí, eso es durante el tercer año uno tiene la posibilidad de especializarse y tenés, digamos, básicamente todas materias que van en esa dirección. Eh, y sí, hay opciones de, no sé, yo por ejemplo estoy haciendo Supply Chain and Operation Management, que es más como FIUBA, digamos, como lo que hacemos en industrial en FIUBA. Pero tenés, como mencioné en algún momento, cosas de computer science, de inteligencia artificial, de data science, de cosas que de repente a uno le suenan rarísimas, porque no sé, no las tenemos, me parece, en FIUBA, pero bioingeniería, ingeniería aplicada a los sistemas de salud, nanotecnología, física y partículas y no sé qué cosa, criptología, muchas cosas bastante raras, digamos, que van desde lo management a lo específico, energía también, por ejemplo, entonces toda la orientación a energías renovables, matrices energéticas y demás. Eh, pero sigue siendo parte del programa que te da el título final, digamos. Sigue siendo parte del programa, es el plan de estudios, digamos, no es una especialización de posgrado, digamos. Claro, 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 perfecto. Bueno, después, esto sería en realidad más una pregunta para Marcelo, tal vez Juli, no sé si tenés mucha idea. ¿Existen convenios de FIUBA con Central o con alguna universidad también europea como para encarar algún máster? O sea, más allá del doble diploma. Sí, es decir, por ahora no tenemos ningún convenio de lo que sería más posgrado para nosotros. No significa que no lo podamos tener, significa que hasta ahora siempre hemos hecho el foco en o las movilidades de grado, donde en realidad cuando van allá, por ejemplo,
digamos, cursan asignaturas o materias que en realidad son de nivel máster, porque los últimos 2 años de ingeniería equivalen a máster 1 y máster 2. Pero, digamos, siempre y cuando sean estudiantes de grado de la facultad. Cuando se gradúan, el problema es que pierden el estatus de alumnos regulares en la facultad y no tenemos acuerdos para los graduados, tampoco tenemos acuerdos para los que estén inscritos como estudiantes de posgrado en alguno de los cursos, carreras de especialización o maestrías nuestras. También, digamos, es porque también tiene otras implicancias y otras complicaciones. Típicamente, nosotros en nuestra facultad, todo lo que es posgrado está arancelado. Entonces, bueno, tiene esa dificultad que es cómo se financia, porque los convenios que podríamos firmar son convenios recíprocos. Es decir, es fantástico enviar a un estudiante de posgrado nuestro a estudiar a un máster en Francia, pero significa que hay que aceptar estudiantes de Francia que vayan a los posgrados nuestros. Y habría que ver en ese caso cómo se financia. Sobre todo si hay un desapareamiento entre la cantidad de estudiantes que van y los que vienen. Eso por un lado. Por el otro, también, viste, cuando vos preguntabas por si comparar el doble diploma con recibirse e ir allá, al no haber un acuerdo específico, vos podrías ir, pero tendrías que pagar los aranceles, digamos, de inscripción, de matrícula, que no son menores, es decir, son varios miles de euros por año para hacer un máster. Es decir, ya lo vimos, la gente de Central Lyon nos había dicho ya que eran más o menos 15.000 euros por año, si no estuviese el acuerdo de doble diploma. La gente del IMT nos habló de entre 5 y 12.000 euros por año. Digamos, Central Supélec, supongo que debe ser, si Central Lyon es 15.000, Central Supélec debe ser más, debe ser 18 o 20.000 euros por año, con lo cual es un número no menor a tener en cuenta, y encima no hay, es difícil conseguir una beca EFEL fuera de un marco de doble diploma, porque es como que digamos, el programa de becas del Ministerio de Relaciones de Asuntos Extranjeros, digamos, de Affaires étrangères de Francia, privilegia los doble diplomas. Entonces, si vos estás admitido en un programa de doble diploma de ingeniería, tenés mucho más chance de conseguir una beca EFEL que si estás simplemente admitido para hacer un máster. Lo mismo para las movilidades, es decir, por más que tengamos acuerdo, digamos, para las movilidades de 1 o 2 semestres a nivel de grado, la beca EFEL no aplica, no es digamos, una opción para los que hacen una simple movilidad. Básicamente las becas EFEL están orientadas a doble diploma, donde igual el doble diploma para ellos es nivel máster, por eso que las becas EFEL son para nivel máster y doctorado, o para doctorado. Que justamente el otro día, no sé si vos lo conocés, Julián, a Tobías. Sí, a Toby Laudat, sí. Sí, porque está ahí haciendo el doctorado. Ahí Sí, él hizo un doble diploma en otra, porque él en FIUA estudia se recibió ya electrónica o electricista, no me acuerdo, electrónica me parece. Sí, electrónica. Hizo el doble diploma en Francia, en otra universidad, no recuerdo cuál. Sí, en IMT Atlantique. Exacto, y volvió a FIUA, terminó en 6 meses, porque ya tenía una oferta para venir a hacer el doctorado acá.
Y como les contaba, en un momento que acá es un gran polo científico, Tobías trabaja en un laboratorio que está acá en el plató de Paris-Saclay, que está, no sé, 1000 metros de repente, no sé, está cerca, digamos. Así que sí, está por acá. Está bien, y se conocieron porque, bueno, tirás dos argentinos y se atraen. En realidad es una historia bastante particular, pero descubrí que es un primo segundo mío. Ah, mira, Así que es por eso que lo conozco. Cuando yo empecé a hacer todo esto del doble diploma, mi vieja me dijo, una prima mía se mudó hace muchos años a Capital, casado, el hijo creo que está haciendo algo parecido. ¿En serio? Le hablé y era Toby, así que él me guió un poco, como yo no conocía, bueno, tengo entendido que era el primer industrial que hacía esto, entonces no tenía mayores referencias y le hablé a él para que me guiara un poco sobre cómo era la experiencia y demás, y bueno, él me dio una mano con eso, así que a partir de eso tenemos una relación, pero no más que eso, digamos. claro, sí, los industriales, hay muchos industriales que han hecho movilidad de un semestre o dos. Sí. Pero vos sos el primero de ingeniería industrial que está haciendo el doble diploma en Centrale Supélec, porque hay un industrial que había hecho el doble diploma, pero en Centrale Lyon, hace Ok, unos sí. años. Hace muchos años, creo, sí. Sí, Va, un par de años. Pablo, a ver, ya ni me acuerdo el apellido, Pablo, bueno, tengo que buscar en los registros. Sí. En cambio, por ejemplo, con Paritech hay mucho más trayecto porque, sobre todo con POM Paritech, hay muchos civiles que han hecho doble diploma y ahora empieza a haber doble diploma con otras escuelas de Paritech, con lo cual, digamos, también se amplía el tema. Igual, por ejemplo, a nivel de Argentina, la universidad que va en punta con los doble diplomas es la de Cuyo, la Universidad Sí, Nacional de Mendoza. Cuyo, que tiene, el otro día estuve hablando con el responsable de eso, que es Hugo Martínez, y explicaba que tienen ya, creo que más de 100 estudiantes de ellos que han hecho doble diploma en Francia en los últimos 10 años, Sí. y más de 60 estudiantes franceses que han hecho doble diploma en Universidad de Cuyo. Con lo cual es una referencia interesante ver la experiencia de la gente de Mendoza. Sí, sí, eso yo lo sabía, lo conocía. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta con esto que estaban hablando recién? Sí. Particularmente, o sea, al ser el primero de una carrera en encarar un doble diploma o una universidad, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Es como fácil de hacer o genera muchos problemas? Porque, o sea, yo particularmente estoy estudiando ingeniería química y sé que a muchos, o sea, a los estudiantes de ingeniería química, como la primera opción es Chimie, Paritech, pero no me gusta tanto el enfoque que tienen porque es muy desde la química y no tanto desde los procesos, y a mí me interesa mucho más energía, que es lo que tienen muchas universidades. Quería saber qué implicaría, yo como estudiante de ingeniería química, tratar de encarar un doble diploma en otra universidad que no sea Jimmy, que es la que ya hubo una chica que lo hizo. No sé, yo te puedo hablar desde mi experiencia. La verdad es que, digamos, el irse, si está el acuerdo hecho, es relativamente sencillo, digamos. O sea, si FIUBA tiene firmado el acuerdo y existe el marco regulatorio para hacerlo, irse es simplemente seguir el proceso de aplicación y demás. La validación de materias a la vuelta, eh, eh, eso por ahora, por el momento, para industriales y para muchas otras carreras, por la experiencia de la gente con la que yo he hablado, porque conozco ya varios, de hecho una chica de ingeniería química, como es tu caso, en general es complicada la validación de las materias,
porque no es como que está, o sea, no está tan regulado, no hay tantas personas que lo hayan hecho, entonces de repente dicen, bueno, te cuento mi experiencia, me dijeron, encáralo como básicamente un intercambio de 4 semestres, y entonces hace una tabla con todas las materias y por cuáles la estás pidiendo. Pero claro, eso implica una tabla kilométrica y miles, no miles, ¿no? Pero decenas de materias por analizar, y de repente se vuelve más difícil. Entonces, la validación es complicada. No digamos, no va a ser imposible, obviamente, pero la impresión que a mí me da es que no salís a la par, digamos. Perdés, entre comillas, un chiquitito de materias y de validación, pero ganás en los aspectos que yo les conté en la charla, que son quizás más enriquecedores. Así que cuando lo haces, tenés que estar dispuesto a priori a que eventualmente te atrases un poco a la vuelta, o no, digamos, porque Tobías volvió y en 6 meses resolvió todo. Y, por ejemplo, Luz, que es la chica de química, la comisión curricular de química le trata las materias una vez que vuelve, entonces no tiene mayor certidumbre de cuáles van a ser aceptadas y cuáles no, pero más o menos ella sabe como que son entre 6 meses y un año, entonces en general eso es lo que tenés que estar dispuesto a entre comillas, relegar, ¿no? Pero con la contrapartida de los 2 años afuera y de todo lo que implica la experiencia. No sé si más o menos respondí, pero ya te digo, en cuanto a la validación, el terreno es un poco más gris, pero no es negro, digamos, o sea, vas a lograrlo. Y en cuanto al irse, si existe el acuerdo va a ser sencillo. Si no existe, ahí me parece que ya es algo de Marcelo, pero va a ser seguramente un poco más complicado porque va a haber que entablar relaciones entre 2 organismos educativos de distintos países, así que no me suena que sea algo particularmente sencillo. Sí, ahí, bueno, justo entró Alberto Dams, que puede aportar algo también, pero básicamente para responder a la inquietud de Joaquín, digamos, Joaquín, vos tenés la ventaja que la Comisión Curricular de Ingeniería Química, y en particular Beatriz Irigoyen, se involucra bastante en todos estos procesos, con lo cual de ese lado vas a tener bastante ayuda. Obviamente que si vos decidieses hacer el doble diploma en otra escuela que no es Chimie Paris Tech, vas a hacer un poco el conejillo de India, la prueba piloto de un doble diploma de ingeniería química en esa otra escuela, por ejemplo, en San Jalso y Pelec, o podría ser en otras, habría que ver. Por ejemplo, podría ser, no sé si el otro día en IMT Atlantic, creo que en Nantes algo podrías hacer también. Sí, estoy viendo, tienen programas muy interesantes porque tienen mucho de energía y transición energética y medio ambiente, que es algo que a mí particularmente me llama la atención. Vi los programas porque me parece que, por más de nombre quiero saber cuáles son las materias, y la verdad que es bastante compatible. Yo con Beatriz hablé y me dijo que materias obligatorias muy difícil, o sea, es muy difícil que me den. Yo hablé con Luz hace un tiempo, hicimos una videollamada, pero como yo el año que viene a la hora de irme me faltaría un año básicamente para recibir. Entonces, lo que sería mi intención es, ahora en más, no hacer otra optativa para que se enmarquen todo dentro de la validación de optativas, hacer exclusivamente obligatorias. Y lo que me interesaba también era el tema de que se me dé el trabajo profesional en la tesis, que ahora, la otra vez vi que Luz tuvo un problema por el acuerdo de confidencialidad, pero sé que Beatriz estuvo bien predispuesta a aceptarlo, o sea, tendría que tratar de ver algo que no tenga que firmar este acuerdo de confidencialidad, y creo que capaz se podría encarar. Ahora sí, pero... Sí, eso del acuerdo de confidencialidad, que es algo que nombré el otro día también, es algo que todos tienen que tener en cuenta porque
es una traba formal que tenemos en la facultad, en la consulta, digamos, la situación de Luz Serrano, ¿es, no? El apellido. Sí. Sí, sí. Sí, entonces en la situación de Luz, es decir, Luz Serrano había hecho la pasantía, es decir, el stage del último semestre en Air Liquide y había hecho en el marco de esa pasantía un trabajo de tesis que la comisión curricular se la aceptaba, pero a la hora de preparar la presentación, resulta que Air Liquide le planteó que para hacerlo, la facultad tenía que firmar ese acuerdo de confidencialidad y eso dio vueltas. Imagínense que tardamos casi 3 meses en dar respuesta, porque, claro, si es por gente como Alberto Dams y yo lo firmaría, pero el problema es cuáles son las implicancias legales. Eso empezó a dar vueltas por toda la facultad hasta que finalmente una de las abogadas consultadas, su veredicto fue que en realidad la reglamentación dice que la tesis tiene que ser publicada y por ende no puede ser confidencial. Por más que firmemos un acuerdo, digamos, hay ahí un problema reglamentario. Habrá que ver si algún otro abogado le encuentra otra vuelta o si se podría el día de mañana sacar una resolución de Consejo Superior o de Consejo Directivo que admita casos particulares como estos, pero en el interín, digamos, no se puede hacer. Así que ténganlo presente, sobre todo vos, Julián, tenés que elegir digamos, para el año que viene tenés que elegir a dónde hacer la pasantía y si elegís hacerlo para usarlo eso además como tesis o trabajo profesional, pregunta si va a haber problemas de confidencialidad o no. Sí. Sí, o sea, ya te digo, te lo mencionaba antes, Joaquín, tenés que estar un poco dispuesto a relegar un poco el tiempo. Yo cuando me fui, por ejemplo, ya te digo, me faltaba como máximo 1 año y medio y ahora voy a completar 2 años en Central y a la vuelta entre 6 meses y 1 año. Entonces, básicamente estás cambiando 3 años por 1 año y medio. O sea, eso medio que tenés que estar un poco dispuesto a hacerlo. Yo, la valoración que yo hice personalmente en ese momento, por la experiencia que yo ya había tenido también afuera, era que desde lo personal y en el futuro, desde lo profesional, digamos, valía mucho más. Porque realmente, qué sé yo, sí, yo veo compañeros míos, amigos míos que de repente, sí, ya se recibieron o se están recibiendo. Y bueno, o sea, obvio que a mí me pica y me dan ganas de también recibirme a mí ya, pero digo, no están viviendo de repente la experiencia que yo estoy viviendo con lo que uno, con las habilidades que uno desarrolla en ese proceso, de la superación, de aprender un nuevo idioma, de adaptarse, de la empatía y tolerancia con otras culturas, porque acá trabajás y estás con personas de un montón de países. Entonces, digamos, si vos querés realmente salir empatado en lo académico, probablemente no se te dé. Pero, y probablemente sí, digamos, o sea, puede pasar, pero a priori tenés que salir un poco con la idea de que en lo académico, en cuanto al número de materias, si se quiere, o de requisitos para recibirse en FIUA, vas a tener que relegar un poco. Sí, sí, estoy dispuesto. Eso sí. Alberto, no sé si querés comentar algo. Justo habían estado consultando, por ejemplo, Joaquín es de Ingeniería Química y tanto no le atrae hacer el doble diploma en Chimie Paris-Tech porque le atrae más el tema de, digamos, de procesos, ¿no? De
procesos de ingeniería química, y Shimi Paitec, que está más orientada, digamos, supongo que más a la química o a algunos aspectos de esos procesos. Preguntaba por si tenemos experiencia de doble diploma de química, de ingeniería química en otras escuelas. No, doble diploma en química en otras escuelas no hay. Sí hay, por ejemplo, INSAROAN tiene química. Ha habido algún estudiante de química que con un Arfitec estuvo en INSAROAN. Es decir, el problema que hay con química es que había un Arfitec especial para químicos y nunca nos dejaron entrar las otras universidades argentinas. Entonces no hay mucha experiencia con química justamente por eso. Pero INSAROAN tiene química, hay una en Lyon también hay una que nosotros lo usamos con electrónica, pero también tenía química, pero ese proyecto Arfitex desapareció, así que con esa no tenemos acuerdo vigente, y menos de doble diploma, pero con INSAROAN se podría preguntar. Sí, pero bueno, sí, habría que después impulsar un acuerdo de doble diploma. Claro. Para que entiendan los demás, porque Alberto, por ejemplo, habla de Arfitec y estamos hablando de doble diploma, que no es Arfitec. En realidad, Arfitec es el programa de becas, digamos, de cooperación franco-argentina, que de alguna manera impulsó todos los intercambios entre, digamos, nuestra facultad y distintas escuelas de ingeniería de Francia. Y en ese, uno de los spin-off de todo eso fue justamente los doble diploma con las becas EFEL. Pero digamos, en realidad todo eso viene de los procesos digamos, de convocatoria y de beca Arfitec. Más que nada para clarificar, porque hoy por hoy, si me preguntan por Arfitec, yo les tengo que decir, y Alberto también, que, digamos, la incertidumbre es enorme y que hoy por hoy no tenemos nada de Arfitec. Pero sí de beca EFEL y de doble diploma. Ok, perfecto. Siempre ha habido algún caso de tesis con cláusulas. Y una solución fue que la tesis que se publicó no tenía la parte confidencial. Bueno, eso es lo que está ahora tratando de ver Luz. Luz va a preguntar ahí en Early qué es lo que ella no debería publicar sin el convenio de confidencialidad. ¿Qué es lo que no debería explicitar, digamos, en su tesis? Pero bueno, es una complicación, digamos. Bueno, lo que pasa es que si uno mira las reglas generales de la UBA, no de la facultad, son ASTE. Porque supuestamente todo lo que se hace dentro de la parte del diploma de grado o de los posgrados, parte de eso es de la UBA. Es decir, la UBA nunca ha visto que resigne derechos. Sí, igual eso se aplica al personal docente, investigador, al personal que justamente la UBA paga con su presupuesto. En el caso de un estudiante es discutible, porque de hecho el estudiante tiene derecho a trabajar en una empresa mientras está estudiando en la universidad y no necesariamente lo que hace en esa empresa le pertenece a la UBA, es decir. Tenés razón si eso solo sirve para demostrar que trabajaste y no tiene nada que ver con lo que hiciste. Pero en el momento que estás haciendo tesis o trabajo profesional, ahí está enmarcado en actividades de la UBA. Sí, sí. Bueno, es uno de los tantos temas en donde la UBA va, digamos, no va en la misma corriente que van, digamos, el mundo en general, con lo cual nos cuesta adaptarnos. Viste, no sé si te enteraste, tenemos el problema de los apostillados.
volvimos, digamos, volvió a aparecer una resolución de Consejo Superior en el 2018 que exige que para el trámite del título, todo lo que fueron actividades curriculares en otras universidades tienen que venir con el sello, con el apostillado, y en muchos casos el apostillado no es viable porque el alumno se vuelve antes y le dan un tiempo después el transcript of records, y todo eso lo complica. Y digamos, como eso, bueno, tenemos, viste el famoso tema del doble diploma es decir, nosotros, por ejemplo, hoy por hoy, a duras penas podemos impulsar doble diploma con Francia, pero no podemos impulsar doble diploma con España, no podemos impulsar doble diploma con Italia, no podemos impulsar doble diploma con Alemania, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la Universidad de Buenos Aires considera que como el título que se da en esos países no es habilitante, no equivale a nuestro título y por ende no puede haber doble diploma de grado con esos países. Y lo único que hay es doble diploma de posgrado, que son títulos sin incumbencias, es decir, sin habilitación profesional de ningún tipo. Con lo cual, tenemos todos estos inconvenientes que, digamos, hay que ver cómo ir sorteando, y que son los que justamente hacen la diferencia entre, por ejemplo, la experiencia en doble diploma que ya tiene la Universidad Nacional de Cuyo comparado con nosotros. Es decir, Cuyo nos saca varios cuerpos de distancia y tiene prácticamente, digamos, no sé, habría que tener bien los números, pero si ellos dicen que tienen 100 estudiantes que se hicieron doble diploma en Francia, y comparado con nosotros es por lo menos, creo que es 4 o 5 veces más que nosotros. Lo que tenía problema en Cuyo era el diploma darlo acá, porque el ministerio no... Eso lo arreglaron. Eso ya lo arreglaron y tienen como 60 títulos otorgados. Porque había un problema que para dar el diploma argentino había que tener un diploma secundario también. Eso. Sí, que ese es otro de los inconvenientes, que ya no es a nivel universitario, es a nivel, digamos, de sistema educativo de Argentina. Es decir, el famoso tema de te ponen el sellito que te dice, te damos el título universitario, pero el sello dice que no puedes ejercer en la Argentina. Con lo cual, digamos, obviamente estamos desalentando este tipo de programas, ¿no? En los posgrados, la gente que viene a hacer posgrados se lo hacen, ¿eh? Le ponen que, en vez de poner que simplemente un sello que diga esto es académico, no, le ponen un sello, no se puede ejercer en la Argentina. Típico argentino. Sí. Porque de cuenta decís lo mismo, pero no es lo mismo leer no que leer que es un título académico. Sí. Pero bueno, son esas restricciones reglamentarias que digamos, ni siquiera el decano o el rector pueden fácilmente modificar. No, porque el sello se lo pone el ministerio. Claro. Bueno, Julián, no sé si hay algo más o si hay alguna pregunta más, pero Julián, quería agradecerte y felicitarte porque realmente la presentación fue excelente. Incluso, bueno, viste, como te decía, lo estoy grabando, así que lo voy a subir a YouTube y lo voy a compartir. Digamos, son más de 56 estudiantes inscritos en el programa de doble diploma, la convocatoria esta que hemos lanzado este año. En particular, si estás de acuerdo, se lo pensaba mandar a Aníbal Cofone y a la Comisión Curricular de Industrial, porque me parece muy interesante tu presentación y digamos, me parece además muy útil para estimular justamente nuevas vocaciones y nuevos casos de estudiantes de ingeniería industrial que quieran hacer un doble diploma como el que estás haciendo vos. Bueno, gracias por las palabras amables.
De mi lado, honestamente, un poco me interesa y me interesaba ayudar un poco y un poco motivar a los chicos que estaban escuchando y a quienes la vayan a ver a la charla eventualmente, digamos, a que se animen un poco porque el crecimiento personal y profesional es muy grande y realmente uno por ahí, a mí me pasaba de escuchar, no, ir a estudiar a Francia 2 años y creía de repente que es imposible o que está reservado. A uno siempre cree que hay una élite ahí, un par de niños genios maravillosos y brillantes que lo hacen, y realmente requiere esfuerzo y dedicación y una cierta inteligencia, obviamente, un cierto talento, pero tampoco es que es de algo del otro mundo y demás. Y desde la perspectiva de la universidad, de la UBA y de la FIUBA, y desde la perspectiva, si se quiere, más estratégica del país, me parece que es una excelente idea y una excelente oportunidad que haya cada vez más ingenieros y cada vez más perfiles que estén integrados, que tengan experiencia en el extranjero, que manejen idiomas, que vengan con la cabeza abierta, cambiada, que vean otras problemáticas, que vean también hacia dónde avanza el mundo, porque de repente Europa o Estados Unidos está tratando problemáticas hoy que nosotros en Argentina quizás vamos a tener que tratar en 10 años. Entonces, mi idea era esa también, un poco como motivarlos, ver qué dudas tenían, por qué la están dudando, porque yo no la dudé, digamos, y ya te digo, contribuir para que lo hagan más personas, porque mientras nosotros lo hacen 4, 5, 3 personas por año, acá mismo en Central lo hacen 300 personas por año. Y la verdad, me parece que son 300 personas que se están enriqueciendo y contribuyendo mucho más que si se hubiesen quedado en su mundo de todos los días. Entonces, nada, adelante sí, a mí también desde lo personal me sirve tener un poco de apoyo para validaciones y para que se vea también un poco cómo puede ser mi caso, el caso que ayude a que la experiencia sea más fluida para los que vienen. Así que adelante con quien lo quieras compartir, no, yo no tengo problema. Y bueno, si hubiese futuras charlas que surgieran o nuevas oportunidades o lo que sea, yo estoy abierto, a veces tardo un poco en responder, pero como dije, en algún momento siempre respondo. Así que me avisan y coordinamos y hablamos y lo discutimos. Bárbaro. Gracias entonces a los que se quedaron, a los que escucharon, a los que se fueron y bueno. Gracias a vos, Julián. Seguiremos en A contacto. vos, gracias. Gracias, Bueno, Si te interesa, podemos mirar otras escuelas que podría ser de ingeniería química, porque la lista está. Perfecto. Sí, estuve viendo las que hay sobre todo las que tengan un enfoque desde eficiencia energética porque tienen muchas materias que son muy parecidas a los que vemos nosotros. En IMT Atlantic vi que había sobre todo 2 programas que eran muy parecidos a lo que me interesa. Lo que tiene Jimmy es que es un enfoque muy desde la química pura, y capaz no es tanto a los procesos, y hablé con Luz Serrano y me dijo que la parte de procesos no es tan, o sea, no es tan buena, y ella lo está haciendo exclusivamente desde la química. Entonces quería ver si... Si no me acuerdo mal, en Jimmy trabajaron los Curie, para darte una idea de lo que es esa escuela. Y está el laboratorio todavía ahí guardado, que no lo cambiaron. Sí. Bueno, en ese sentido, hablando de los grandes, digamos, graduados, diplomados de cada escuela, justamente en Central Paris, no sé si Julián lo nombró, creo que no. El edificio se llama Eiffel porque Eiffel es un graduado de Central Paris. ¿No es así, Julián?
Sí. Gustav Eiffel, también bueno, los hermanos Michelin, Buick también, que es muy importante en construcción. No, hay muchos alumnos notables realmente. Y gente que de repente no tiene la exposición que pueda tener Eiffel, pero que también está haciendo grandes cosas actualmente en el mundo y en muchas empresas, líderes de empresas y demás. Así que sí, son universidades con renombre y con nivel también, y que han dado oportunidad a muchos graduados a generar impacto, así que están buenas. Bueno, Julián, te dejamos Dale. libre porque encima ahora, ¿qué hora es allá? Son las 4 de la tarde, 4:30. Sí. Así que, bueno, éxitos en tu segundo año, digamos, que empezás ahora. La rentrée es ahora la otra semana, ¿no? El 7 de septiembre. Claro. Así que, bueno, disfrutá un poco lo que te queda de descanso antes de la corrida esta que te queda del segundo año del doble diploma. Gracias por compartir tu experiencia y cualquier cosa, bueno, tus compañeros tienen tus datos para contactarse con vos y bueno, nos mantenemos comunicados. Perfecto. Muchas gracias a todos. Adiós. Joaquín, si pones